Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital, invierte en la transición a energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com. Y Nuevo Mage, Dongfeng. Presentan la entrevista de Tomás Mochiati. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. A partir de eso, creamos eFund, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo. Invierte en eFund, sé parte del futuro eléctrico y sube un sentido a tu inversión. Escritor, comentarista de libros, columnista, doctorando en literatura en la Universidad de Ámsterdam, con estudio posgrado en la Universidad Complutense. Obtuvo el premio Alejandro Silva de la Fuente de la Academia Chilena de la Lengua. Autor de varios libros, y su último libro es En busca de tierra firme. Fue comunista, fue dirigente comunista, y ahora es un crítico del Partido Comunista en una larga transición para transformarse en un agudo observador de la realidad. Sergio Muñoz Rivero ha escrito este libro en un diálogo con la conocida periodista del Mercurio, Paula Codú. Este es el libro que está recién en librerías, es un libro nuevo, donde relata toda su historia, desde los comienzos hasta llegar a lo que es hoy día. Gracias, Sergio, por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Tomás. Oye, un lugar común. ¿Qué se decía en Chile? Cuando en Moscú llueve, un chileno podía estar hasta en el desierto y abría el paraguas. ¿Fue tan así todo esto, no? Tú que fuiste comunista y dirigente comunista. Sí, no... había base para hacer ese chiste. ¿Era un chiste? Tenía que ver con el ethos cultural del Partido Comunista. Incluso Luis Corbalán, que fue secretario general por muchos años, decía que los comunistas chilenos eran sovietinchas, ¿ya? Para mostrar que la cercanía con el régimen soviético era muy fuerte, muy grande. En este libro tú cuentas tu historia, porque este es un libro de tu historia y del largo tránsito desde un colegio, desde una escuela normal, hasta 1962 por ahí, hasta llegar a lo que eres hoy, que es un crítico acérrimo. Entonces, renegado, te han dicho converso, te han dicho traidor, un traidor. Otros han dicho, mira, no hay peor astilla que aquella del mismo palo. Derechista de última hora, he escuchado también eso. No, este es un derechista, pero al final. El que estuvo con Lupé, es después que PC, que el exilio, y ahora alabando a la derecha. ¿Qué sientes después? ¿Qué te pasa con todo esto, estas frases, no? Sí, a estas alturas ya no me conmueve mucho ese tipo de calificativo. Lo sufrí en la primera etapa, me fui de las filas comunistas hace más de 30 años y era difícil el tránsito, ¿verdad? Porque al final la militancia también era una forma de sociabilidad, había amigos muy cercanos y partir hacia la soledad, además, quedar a la intemperie, y uno estaba protegido por una gran familia, una casa fuerte. Me siento muy bien libre, no pertenezco a ningún partido, ¿ya? Y no me ubico
en ninguno de los espacios, ¿verdad?, que hoy se identifican en la política chilena. Me llamó la atención muchas cosas en el libro, ¿eh? Pero una de ellas es, bueno, normalmente uno entra a un partido o alguien entra a un partido y dice, bueno, alguien me invita, alguien me llama, alguien me seduce. No, nada. Tú dices que nadie. Y dices además, bueno, pero ¿qué te sedujo entonces? Y tu señora, tu esposa, dice, bueno, en una de esas la ausencia de padre. Eso fue. Le he dado muchas vueltas a ese asunto, sí, en el libro intento explicarlo. Sí, yo crecí sin padre, mis padres se separaron cuando yo era muy pequeño, muy pequeño. Digo incluso en el libro que no tengo ni siquiera una fotografía de mi padre, lo cual es un vacío difícil de asimilar, pero uno se las arregla en el camino. Es posible que el partido haya llenado ese vacío, ¿verdad? El gran padre. Claro que elegí un padre autoritario, mandón, ¿verdad? Que se sabía todas las respuestas. Pero tú dices en algún momento, mira, también me sedujo la lectura del Manifiesto Comunista. Así es. Y también el que se planteara como el objetivo que no existiera la propiedad privada. Claro. Es que mira, quiero fundamentar mi pregunta, me llamó la atención. Y ¿sabes qué? Recordé una conversación hace años con Miguel Serrano. Entonces uno dice, pero usted, ¿por qué se hizo nazi? ¿Qué es lo primero que le llamó la atención? Y me dice, es que se prohibieron los intereses, me dijo. Entonces, porque me dijo, y esto es textual, me dijo, porque si yo a usted le presto un ropero, no voy a pretender que me devuelva un ropero y medio, pues. Eso me sedujo. ¿Fue un poco lo mismo en estos inicios? Mira, era muy general la idea esta de avanzar hacia una sociedad menos desigual, ¿verdad? En donde los pobres vivieran mejor, tuvieran garantizados ciertos derechos. Era eso, porque cuando uno va avanzando, de verdad, y va descubriendo que el monolito ideológico incluía otras cosas, la dictadura del proletariado, todo aquello, ¿verdad? No estaba tan claro a esas alturas, éramos jóvenes creyentes, ¿verdad?, en esa utopía que se veía atractiva, fascinante, ¿verdad? La sociedad sin clases, fíjate. Después uno reúne más información y después pude conocer aquellos países yo, como está contado en el libro, ¿verdad? ¿Puede haber una sociedad sin propiedad privada y que sea al mismo tiempo una sociedad democrática? ¿Existe eso? No lo creo. El derecho a la propiedad, el derecho al intercambio de bienes, ¿verdad?, al comercio. Y aquí me viene a la memoria un pensador español, Antonio Escotado, al que admiro muchísimo, que escribió una obra magna que se llama Los enemigos del comercio. Muy interesante, porque uno descubre que los enemigos del comercio al final son enemigos de la libertad, de la iniciativa individual, y finalmente, por lo tanto, partidarios del control, de la falta de libertad. Yo tengo la impresión que en la década del 60, con la influencia de Fidel Castro, de la Revolución Cubana, pero además de un movimiento mundial de la izquierda, era difícil ser un intelectual, un escritor sin ser de izquierda. Jorge Edwards, cuando escribió su libro Persona non grata, fue absolutamente aislado. Ser de izquierda era fascinante, ¿no? Así es. Incluso pero no ser de izquierda era ser censurado prácticamente, o más que censurado, ser alejado de los círculos que mandaban. Es verdad. Y parte del atractivo que tenía el PC al que yo ingresé a la Juventud Comunista era que había tantos escritores, tantos artistas, músicos que se reconocían allí, en la fila comunista. El partido de Pablo Neruda,
¿verdad? Y ese era un elemento muy, muy potente de atracción. ¿Pablo Neruda habría obtenido el premio Nobel sin ser de izquierda? No lo sé, está fuera de discusión su No, genio poético. sin duda, no, en Su eso genio poético. no estamos discutiendo Pero eso. es posible que, claro, el hecho de que él haya ido marchando junto a un gran movimiento, ¿verdad?, mundial, el socialismo triunfante de aquellos años, ¿verdad?, le haya ayudado, Tú sin duda. cuentas una historia fácil, porque Fidel Castro fue de una influencia enorme en América Latina. Tú cuentas una historia increíble. En una visita en 1970, si mal no recuerdo. 70, comienzo del 70. Claro, a La Habana. Así es. ¿Conociste a Fidel Castro? Así es, estuve cortando caña a su lado, Aquí lo cuentas, junto a sí. otros dirigentes estudiantiles latinoamericanos. Y claro, era como estar al lado de Simón Bolívar, ¿eh? Era eso, la figura histórica, ¿verdad? Todo este espíritu épico, ¿verdad? Los barbudos que habían conquistado el poder. Sin embargo, yo no era un fidelista, y no lo era el Partido Comunista Chileno, no lo era. Incluso había habido algunos incidentes, ¿verdad?, que están relatados en el libro también. ¿Qué es lo peor? ¿Qué es lo peor que le pueden decir a un derechista ser fascista? No. ¿Qué es lo peor que le pueden decir a un comunista? Otro comunista, usted es un fascista. Eso es lo peor, seguramente, ¿no? Y a ti te acusaron de fascista. Los mismos comunistas. Claro, un calificativo fácil de usar en los últimos tiempos acá en nuestro país, ¿verdad? Ser facho, o como en España dicen, facha, ser facha, ¿verdad? Pero te acusaron porque tú simplemente contaste lo que había dicho Fidel. Así es. En ese momento. Y descubrí que la Revolución Cubana podía mentir fríamente, descaradamente, porque al desmentir aquello que yo había escuchado y que luego transmití, ¿verdad?, demostraban que estaban dispuestos a mentir por razones de Estado. En una entrevista en el Diario del Siglo con Eduardo Labarca. Así es. Oye, ¿conociste a Guillermo Tellier? No lo conocí. Él era, cuando yo era dirigente nacional de la Juventud Comunista, él era dirigente en Valdivia, dirigente regional. No recuerdo haber estado en alguna reunión con él. ¿Y Gladys Marín? Mucho. Ella era la secretaria general cuando yo integraba la comisión ejecutiva de la Juventud Comunista. Allí estábamos juntos con Ernesto Ottone. Hablas poco de Gladys Marín, salvo de su valentía, que era valiente, no cabe la menor duda. Sí, valiente, inteligente sin duda, atrevida, arriesgada. En el libro se cuenta que ella regresó desde Moscú a Chile el año 78, clandestina, a hacerse cargo de la dirección del Partido Comunista en la clandestinidad. Oye, el Partido Comunista tenía comisarios, gente que estaba encargada de resguardar el orden, la doctrina, se metían hasta en la cama de los militantes, digamos que era el asunto. Claro. Entonces voy a dejar tenemos que ir a la pausa, voy a dejar la pregunta planteada. ¿Tú fuiste alguna vez un comisario o no? Volvemos en un instante. La pregunta. Deporte, cultura y espectáculo, política, servicio, actualidad, música, conversación. Bio Bio, la radio. Todo el día, todos los días. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. A partir de eso, creamos eFund, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo. Invierte en eFund, sé parte del futuro eléctrico y sube los sentidos de tu inversión.
Conversamos con Sergio Muñoz Riveros con este libro, a propósito de este libro, En busca de tierra firme, escrito en una entrevista larga con Paula Codú, una periodista del diario El Mercurio, y la pregunta quedó planteada: ¿tú fuiste alguna vez comisario? De esos que le dicen a los demás, usted se está desviando, compañero. Claro, comisario era propiamente el encargado de control y cuadros, ¿ya? En la estructura comunista. Claro, que velaba por la recta doctrina y por el buen comportamiento. El buen comportamiento. Y ahí había un conservadurismo muy curioso, ¿eh? Muy curioso. No era visto que un militante se separara, rompiera el matrimonio, por ejemplo. No estaba bien visto eso. Perseguían a los homosexuales. Había un prejuicio fuerte respecto de los homosexuales, que respondía también a la cultura ambiente en el Chile de aquellos tiempos. Oye, ¿cómo es eso de agudizar las contradicciones? ¿Qué fue aquello de que, bueno, nosotros somos científicos, tesis, antítesis, síntesis, ¿no? Y el que no entiende esto está loco, hay que meterlo al psiquiatra, al psiquiátrico? ¿Cómo una persona que lee, que se informa, que puede caer en eso? Para mí es un misterio, por eso te pregunto, tú claro, hablas de esto. Claro, uno dice cómo gente que alcanzó un gran nivel en las artes, en la literatura, en las ciencias incluso, ¿verdad? Reconocieron filas en el Partido Comunista francés o británico. O tú también, pues claro, tú estás en esta. Es un misterio, claro, porque hay mucho de entusiasmo emocional, ciertamente. Después se da una explicación racional, pero eso viene después. ¿Pero qué cuentas tú? A ver, ¿cuándo comenzaron tus dudas? Y tú dices el 11 de septiembre. El 11 de septiembre. Entonces, las dudas no fue a propósito de un libro, no fue a propósito de una información, no fue a propósito de lo que ocurría el llamado mundo socialista, ¿no?, de la época, sino a punta de roquets, a punta de bombardeos de la moneda, a punta de balazos. ¿Cómo es eso? Fue tan terrible la derrota del 73, tan desestabilizadora en todo sentido, que uno estaba obligado a pensar cómo llegamos a esto. ¿Cómo fue posible que aquella experiencia que despertaba tantas esperanzas en mucha gente, ¿verdad?, tener un país más justo, más solidario, terminara en esto? Estaba obligado uno a hacerse muchas preguntas. Aquellas preguntas me demoré yo en encontrar una respuesta convincente. La prisión también me dio tiempo para intercambiar opiniones también con alguna gente. Y el exilio, la libertad, las lecturas y conocer los países gobernados por los comunistas. Tú estuviste en Alemania Oriental, estuviste en Checoslovaquia, en Alemania Oriental, en Hungría, en Polonia. Estuve en la antigua Checoslovaquia, estuve en Bulgaria. Curiosamente no estuve en la Unión Soviética, por pura casualidad. Y claro, bueno, ahí el control total de todos los ámbitos de la sociedad. Uno estaba obligado a pensar las cosas de nuevo, a pensar de nuevo. ¿Qué opinión tienes de Allende? Tú fuiste allendista, porque estuviste en ese pero... No, allendista propiamente, no. Fui comunista, y el Partido Comunista tenía una buena relación con Salvador Allende, lo habían apoyado en todas sus candidaturas desde el 52 en adelante, había una relación de confianza. Allende confiaba en el PC, además que era tan organizado, ¿verdad?, tan cumplidor de las tareas, ¿verdad?, las campañas, todo aquello. Creo que el juicio sobre Salvador Allende como gobernante es negativo, es mi opinión, y lo que corresponde es juzgarlo como político, como gobernante, porque esto de que su muerte en la moneda, su muerte trágica, el suicidio, nos inhibe para juzgar lo que fue la experiencia de su gobierno, está mal. Necesitamos hacernos cargo de aquello para aprender de los errores
garrafales cometidos por la izquierda. En algún momento en el libro tú cuentas que lo del exilio, el drama del exilio obviamente, y estos chilenos que mucha empanada, mucho vino tinto, tú dices, nunca había comido tanta empanada Sí. como en el exilio, no fue en Chile. Y el rintintín, ¿no es cierto?, de repetir siempre lo mismo. Y en algún momento tú dices, no tengo que volver. ¿Cómo vuelves? Estás viviendo acá, Holanda es magnífico. Soy de allá. ¿Te dio miedo volver? Por cierto, la represión era dura. Yo volví en abril del 84 y las noticias que había sobre cómo funcionaban las cosas eran como para sentir temor. Me atreví a volver, volví solo. Mi esposa y mis 2 hijos quedaron en Holanda. Yo iba a preparar el terreno. Pero curiosamente, Tomás, al regresar y compartir acá, ya me doy cuenta de que hay ciertos cambios y cambios positivos, ¿ya? Desde luego ver las revistas opositoras en los kioscos. El 84. El 84, claro, las revistas opositoras. Había ya una semilegalidad del propio Partido Comunista. Yo me integro al Instituto Lipschutz y el Instituto Lipschutz tenía un local en pleno centro de Santiago. Tú lo cuentas en el libro, que conferencias de prensa, claro, qué sé yo, ya había una semilegalidad, ¿ya? Por lo tanto, el país estaba como reencauzándose en esa materia, ¿verdad? Había una memoria de la libertad. Eso era muy importante. Los sindicatos empezaban a reorganizarse. De todas maneras, recaída represiva también después. Estoy recordando el año 85, el caso de los 3 militantes comunistas degollados. Ahí estaba Manuel Guerrero Ceballos, gran amigo, gran camarada, profesor normalista también, al igual que yo. Pero tú llegas y te llaman te interrogan, pues te dicen, a ver, de razón de algunas cosas acá. Sí. Entonces te das cuenta que en ese momento que el Partido Comunista también tiene esta estructura en que tú tienes que rendir cuentas de algunas cosas. Sí, fue extraño, está relatado en el libro, sí. Una invitación, claro, de la comisión de cuadros del PC, que al principio tuve la impresión de que era la bienvenida que me daban. Después me di cuenta que andaban detrás de la pista de los disidentes, ya los discrepantes. ¿Ya? ¿Por qué te mantuviste en el Partido Comunista tanto tiempo? Tú lo cuentas algo acá. Sí. Tú hablas de Ernesto Otone, se había ido el 82, te preguntan por Otone. Me preguntan por Otone. Cuando tú vuelves el 84. Alejandro Rojas también, que fue presidente de la FECH, se había ido antes incluso. ¿Por qué sigues en el Partido Comunista habiendo estado afuera, sabiendo lo que había pasado? Lo explicaba hace poco a mi amigo Cristian Worken, que me hizo una entrevista también, y yo le decía, mire, bueno, aquí el auxilio de Pascal. Hay razones, ¿verdad? Hay razones del corazón, que la razón no entiende, y son las razones del corazón, ¿ya? El elemento sentimental, emocional. Yo volví pensando ya muy distinto, volví a las filas comunistas el año 84, porque era el partido perseguido, porque yo tenía muy presente a mis camaradas desaparecidos, asesinados en realidad, asesinados. Es el mayor crimen de aquellos años, el asesinato de prisioneros. Tú dices en tu libro que a propósito del estallido o de la revuelta, como dice el Partido Socialista, o algunos hablan de revolución, en fin, el nombre que se quiera dar, del 2019, dice, los partidos de centroizquierda jugaron un papel deplorable. ¿Por qué? ¿Por qué lo dices en el libro? Así es. Yo sostengo que lo vivido el 2019 fue una agresión, la peor agresión vivida por el régimen democrático desde la recuperación de las libertades del año 90. ¿Ya? Ahora, descubrimos que las amenazas a la democracia pueden tener de repente ropaje noble, ¿verdad? Claro, todo esto que está pasando es por la justicia, por la igualdad, por la dignidad. No,
Yo creo que el estallido fue antisocial, antidemocrático. No olvido las iglesias quemadas, los saqueos, todo el daño que se produjo a nuestro país, ¿verdad? Más que eso, Tomás, y en el libro se dice, el golpe principal yo sostengo que vino desde fuera de Chile. Tú dices que hubo una confabulación, lo dices acá, una especie de planificación. Nada fue espontáneo. El ataque al metro particularmente, el ataque al metro, yo creo que fue hecho por expertos, por conocedores. ¿Y tú crees que la centroizquierda fue oportunista en ese momento? Por desgracia sí, se dejaron llevar, pensaron que podía producirse un quiebre institucional que les resultara beneficioso, algo así como que cayera el presidente Piñera blandamente, ¿verdad? Y que no hubiera efectos colaterales. Siempre ha habido, en algún momento se dijo que el Partido Socialista chileno había caído, estoy hablando hace muchos años, antes del 73, en una actitud no democrática. Y recuerda el Congreso de Chillán del 67, etcétera. Y que la gran renovación socialista fue justamente valorar la democracia. Por cierto. ¿Tú crees que en el Partido Socialista hubo un retroceso en el 2019? Así lo creo, del conjunto de la democracia, de la concertación. Incluye a la democracia cristiana, incluye al Partido Radical, al PPD. Claro. ¿El Partido Comunista es demócrata? Ellos quedaron en deuda. Yo creo que la mayoría de los chilenos tiene dudas respecto de la fidelidad democrática de parte del Partido Comunista. Todos sabemos que, estoy poniendo un ejemplo cualquiera. La condición esencial es respetar las reglas del juego, ¿verdad? La legalidad. El Partido Comunista está dentro de la ley, se supone, está gobernando incluso. Ha integrado 2 gobiernos, ¿verdad? Hago la pregunta de otra manera. Si tuviera el poder total, lo tuviera el PPD, uno dice más o menos lo que podría ser, si tuviera el poder total, Renovación Nacional, a lo mejor uno podría pensar, si tuviera el poder total el Partido Comunista. Hay base para dudar de que lo ejerciera democráticamente. Y esto por la historia. La historia es muy contundente respecto de qué pasó en cada uno de los países en donde el Partido Comunista tomó el poder total. ¿Qué te parece Gabriel Boric? Carlos Peña dice es un presidente accidental, un presidente a destiempo. ¿Demócrata? Yo creo que sí, pero no basta para gobernar bien. ¿El proyecto constitucional, el primero, era democrático? Yo creo que era un golpe durísimo a la democracia liberal. Entonces, si él lo apoyaba, ¿es tan demócrata? Quedan muchas dudas, ¿verdad? Afortunadamente ese proyecto fue rechazado y, curiosamente, se benefició Boris del rechazo. Se dice que Kast es de ultraderecha. ¿Tú lo consideras de ultraderecha? Creo más bien que es representante de un partido conservador. Me imagino la ultraderecha de manera mucho más agresiva y generando muchas dudas respecto de su respeto de las reglas democráticas. Creo que el Partido Republicano es un partido conservador principalmente. O sea, ¿no existiría la ultraderecha en Chile? ¿Cómo? ¿No existiría la ultraderecha en Chile? A ver, hay fuerzas que han surgido en el último tiempo. ¿Cuáles? A la derecha de republicanos, ¿verdad? Johannes Kaiser, ¿sería de ultraderecha? Yo creo que él mismo se siente así. ¿Y existe la ultraizquierda? Sin duda. ¿Cuál es? Sin duda, ¿verdad? La vimos actuar el 2019, ¿verdad? Pero ¿cuál es la ultraizquierda en Chile? ¿Representado por quién? ¿Por el Frente Amplio, por el Partido Comunista o hubo otro? Yo creo que básicamente el PC y el Frente Amplio son el ala más extrema del mundo izquierdista, que también es bastante heterogéneo. Te preguntan, ¿puede decirse que fuiste de centroizquierda hasta el primer gobierno de Bachelet? Puede decirse, después vino otra cosa. Así es. Hay una gran diferencia. El primer gobierno de Michelle Bachelet responde a la matriz concertación, ¿ya? ¿El segundo? Básicamente.
¿El segundo gobierno? El segundo gobierno, ella entierra la concertación. Y por lo ella tanto, necesitaba crear una coalición más avanzada en la idea, ¿verdad?, de que o sea, no era de centro izquierda. Incorpora al PC. Por lo tanto, ¿no fue de centro izquierda? Creo que no. ¿Tú lo ves? Y las políticas impulsadas, las reformas hechas, ¿verdad?, en educación. Ella es la que lanza esta ilusión de que una nueva constitución, ¿verdad?, iba a resolver los problemas de igualdad social. Allí partieron muchos problemas que se agravaron después. Sergio, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Tomás. Y ustedes lo observan, en este libro se tratan todos estos temas en profundidad, con preguntas, respuestas, desde el inicio de un militante comunista hasta llegar a esta opinión después del estallido y lo que es el gobierno de Gabriel Boric, una historia larga que se trata en este libro, En busca de tierra firme, de Sergio Muñoz Riveros. Gracias por estar con nosotros. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital, invierte en la transición a energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com. Y Nuevo Mage Dongfeng presentaron la entrevista de Tomás Mochiati. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. A partir de eso, creamos eFund, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo. Invierte en eFund, sé parte del futuro eléctrico y sube los sentidos de tu inversión.